inyectiva. Usted dice así, es inyectiva. Es inyectiva, pero no me hace el proceso. Sí, es inyectiva. Ok, pero ¿y el proceso para eso dónde está? No estoy diciendo que son todos, ¿eh? Estoy diciendo que algunos compañeros, ¿verdad?, hicieron el proceso de esa forma. Ah, la inversa. Ok, venían y me colocaban f a la menos 1 de x es igual aquí a x cuadrado más 3. Me colocaban eso ahí. Esa es la inversa. Oh, ¿y dónde está ese proceso? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿De dónde la sacaste, esa inversa? Ah, el dominio de esa función. Oh, el dominio desde 3 hasta más infinito. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? Bien, entonces, en matemática las cosas no funcionan así. No funcionan así. Tienes que hacer el proceso, yo tengo que ver el desarrollo. ¿Qué fue lo que hiciste para llegar ahí? ¿En qué te basas para decir que es inyectiva? ¿Cómo calculaste la inversa? Porque aquí nadie es mago ni clarividente. En matemática no hay mago ni clarividente. El dominio, ¿cómo lo estableciste? ¿Cuáles fueron los parámetros que usaste para obtener ese dominio? Entonces, esas cosas ustedes tienen que desarrollarla, decirla, plasmarla en la práctica. Es parte, ese desarrollo es más, para mí es más importante el desarrollo que el resultado. Yo vi muchos resultados que, por ejemplo, escribiéndolo al final, se me equivocaban con un signo. Yo veía el proceso, por ejemplo, vi muchos que tenían x cuadrado, creo que más 2, no sé, dividido en, bueno, le daba así, el desarrollo era x cuadrado más 3 y al final me ponían x cuadrado más 2. Bueno, yo sé, mira, que que es el desarrollo, pero me puso x cuadrado más 2. Se equivocó. Fue que se equivocó escribiendo el 2 por el 3, confundió, se llevó del gusto y el exponente volvió y lo repitió ahí. Por eso yo no quito puntos. Y entiendo que fue una equivocación humana, un error no lógico, sino una traición al pensamiento, vamos a decir así. Y todas esas cosas se toman en cuenta. Bien, a la hora de la corrección de una práctica de matemática. Ajá. Profe, una pregunta, Sí. porque en algunos de los ejercicios, para establecer el dominio, Uh-huh. era, era como tan sencillo que no requería como de un desarrollo. Por ejemplo, había una función que decía f de x igual a x a la 2. Uh-huh. Sí, eso Ahí uno sí, sabe que bien. son todos los reales. Ahí uno entiende, ahí yo lo entiendo. Cuando son funciones polinómicas, eso está bien. Pero cuando hay radicales, cuando hay división, ¿cómo uno lo está? Por lo menos hacer el proceso o escribir, decirlo. Mira, el dominio, esto por esto, esto y esto. O sea, no Ah, sí. sacar la cosa así de la manga, porque imagínense que fuera usted que se lo están explicando y que usted no sabe nada de eso y usted quiere leerlo para entender y usted luego poder hacerlo por sí solo. ¿Por qué lo estableció así? ¿Cuáles fueron los criterios? Por lo menos un comentario escribir. Ya. Yeah. Bien, Ajá. es simplemente eso lo que... Adelante, Yokaini. Yo no tengo ninguna pregunta, profe. Ay, Kiancis que tiene la mano levantada. Yo solo una pregunta. A mí en la tarea usted me puso que yo no trabajé las gráficas, pero a mi parecer yo pensaba que era el tema 2 solamente que había que entregar, que era el No, de establecer si era inyectiva y ese tipo de cosas. no, mi hijo, porque la gráfica la trabajamos. Yo le dije, miren, la gráfica me la van a trabajar luego que estudiemos el dominio, porque para hacer una gráfica de una función, primero hay que saber establecer el dominio. Y luego que uno tenga el dominio, entonces de ese dominio tú eliges el conjunto de valores que tú más entiendas se te haga factible al momento de
esbozar o construir la gráfica de la función. Yo no sabía, yo solamente entregué el punto número 2. Ya, eso fue lo que acordamos aquella vez. Yo le dije, miren, no vayan trabajando eso, vayan verificando la inyectividad, calculando la inversa, a lo que yo explico el dominio. Cuando yo explique el dominio, entonces usted puede hacer la gráfica. Y por eso esa tarea tiene como 15 o 21 días abierta, porque tuvimos que esperar 2 clases para yo trabajarla, para poder llegar al dominio de funciones. Bien. De acuerdo, está bien, está bien. Ok, pues nada, vamos a arrancar, señores, que estamos cortos de energía eléctrica, no caloría humana. Entonces, miren, hoy entramos al tema de, esto ya es un precálculo, lo que estábamos trabajando era como un precálculo. Pues ya vamos a entrar de lleno en sí a lo que es el cálculo diferencial, a la parte, a los primeros pasos del cálculo diferencial, aunque ya veo que hay mucho docente, compañero, que ya lo que es límite, ya eso casi lo trabajaron todo. Nosotros estamos súper lentos, es decir, estamos súper atrasados, porque ya veo que hay compañeros que van no por límite, no, yo creo que ya comenzaron a derivar, van bien adelantados. Y hoy es que yo voy a comenzar con el concepto de límite de funciones. Límites de funciones. Entonces, los límites que nosotros vamos a trabajar aquí, esos límites que vamos a trabajar es en una variable. En una variable. En una variable real, no compleja ni nada por el estilo. Variable real. Adelante. Un comentario, una pregunta, un mensaje. Pues que escribieron algo, maestro. Ok, vamos a ver qué dice. Ah, que si pueden grabar la llamada, dice Gerbe. Bueno, yo tengo OBS aquí, pero eso es pesado, eso me pone la máquina lenta. El procesador se forza, pues está bien saturada ya mi máquina. Imagínense. ¿Qué es lo que dicen? Hablen, muchachos. Ah, yo la estoy grabando, dice un compañero, Ángel Alberto. Gracias. Pues vamos aquí. Miren, vamos a hablar hoy de límites en una variable real. Entonces, cuando hablamos de límite, cuando hablemos de límite en análisis matemático de una variable real, señores, no tengo por qué ponerle paño tibio a esto. Es un concepto muy, muy abstracto. Bueno, casi como toda la matemática. La matemática es muy, muy abstracta y lamentablemente, como se trabaja, la forma de enfocarla que actualmente tiene el modelo educativo es un problemazo. Es un problemazo porque nos piden imaginación. Oiga lo que nos piden, imaginarte cosas que no existen, para entonces esas cosas que no existen, querer explicártela, que tú la entiendas, para después entonces tú ver cómo en el mundo real, en nuestro entorno, podemos esa cosa que nos piden imaginarnos, aplicarla a situaciones de la vida real. Y debe de ser lo contrario, debemos de partir de situaciones reales para entonces poder modelarla con nuestra imaginación. Bien, llevarlo a la parte abstracta y poder trabajarla. Aquí se hace al revés. Pero lamentablemente es nuestro sistema y en él es que debemos de abocarnos, porque por él es que nos regimos. Entonces, cuando se hable de límite, vamos primero a escribir aquí la simbología o notación, cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir, o la notación que vamos a usar es, adelante. Pero si usted quiere, podemos burlarnos del sistema y aprender de otra forma.
Bueno, la vaina es que el sistema es que nos rige. Es como que tú sepas programar y vayas a buscar trabajo. Lo primero que te van a decir es quién te certifica, qué institución o qué autoridad certifica que tú o me comprueba a mí que tú sabes programar. Es un título. Por lo general en este país lo que buscan es título, no conocimientos ni competencias. Tú no puedes saber M y si tú tienes un título de una buena universidad, ya con eso basta. Eso es lo que vale muchas veces, no lo que tú sabes, no las competencias que tú tienes. Lamentablemente es así. Eso sí es verdad. Entonces, lamentablemente, si de boca afuera yo dijera, no, toditos saben cálculo, tienen todo 99, pero imagínate, no puedo hacerlo porque el sistema no lo permite. Bien. Entonces, miren acá la notación que vamos a usar es esta, miren. Ahí dice límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Así vamos a usar, o es la notación que vamos a usar aquí para referirnos a un límite de una función que tiende a un número real. Hago la salvedad aquí, hago la salvedad que A es una constante, ¿verdad? Es un número real. Y L por igual, ¿verdad? Bueno, debí colocarlo aquí también, pero vamos a ponerlo aquí. Y L también es un número real. Para este caso, para esa notación, estoy suponiendo que L existe, que ese límite se puede calcular. Ahora, ¿cuál es la interpretación física que debemos de darle a esa notación? Bueno, la definición de esto nos dice que si al tomar valores arbitrarios a una variable o la variable X toma valores arbitrarios cerca, muy cerca a A, pero sin necesidad de ser A, y siempre tiende a llegar al mismo valor, es decir, al mismo punto, a ese punto o valor se le conoce como límite de f de x cuando x tiende a esa constante, que en este caso está representada por la letra A. A eso se le llama límite de una función. En forma de esquema, podría decirte o podría graficarte que el límite, esto cuando Newton y Leibniz, hombre alemán que yo no puedo pronunciar claramente, ¿verdad? Tengo dislexia, sufro de dislexia y de... ¿Usted puede repetir la descripción que usted acaba de dar? Oh, les decía que si a una función cualquiera, la variable independiente toma valores cerca, los valores arbitrarios, cerca a una constante A, y mientras más valores tomen, más me acerco a esa constante A. Si la función siempre llega o tiende a tomar el mismo resultado, a ese resultado se le conoce como límite de dicha función. En este caso lo representamos así, mire, así. Eso le llamamos límite. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Para ponerlo en contexto, mire que lo que le estoy diciendo. Supóngase que esta es f de x. Esa gráfica, ¿verdad? Define una función, por lo que ya sabemos nosotros. Esa gráfica define una función. Y voy a suponer, sí, voy a suponer que por acá está el valor al cual le queremos calcular el límite, que en este caso es A. Bien, ahí está el valor A. Entonces yo voy a agarrar por aquí y a delimitar esto por acá. Vamos a delimitar esto por aquí para tener una idea de por dónde anda ese valor.
Y a eso, mire, vamos a llamarle por aquí L de límite. Entonces, si yo quiero calcularle el límite a esa función cuando x toma el valor justamente de a, pero no necesariamente es el valor de la letra a, entonces yo tengo dos opciones. X tiene dos opciones. Para llegar a ese valor a, puede hacerlo, mire, por la izquierda, puede acercarse por la izquierda o puede llegarle a por la derecha. Ahora vamos a tomar valores relativamente, extremadamente cerca al valor A o a la letra A. Se puede tomar valores por acá, por aquí y por ahí, pero no necesariamente tienen que ser el valor de A. De la misma forma y a la misma longitud, porque lo hacemos por simetría, ¿verdad? Tomamos valores a la derecha y a la izquierda. Entonces usted va buscando esos valores por acá, usted grafica o busca, intersecta, interpola. Acá, mire, y usted entonces busca los valores por aquí. Caramba, estoy con mouse, ¿eh? Me disculpan, cualquier... Usted ve por dónde estamos cayendo, ¿verdad? Caí por aquí, pero lo mismo ahora hago por acá, a la misma distancia. Vengo por aquí y vengo por acá ahora. Bien, y sigo acercándome. Mientras más me acerco por ambos lados, usted ve que vamos a llegar siempre al mismo punto o cerca de ese punto, que en este caso es la letra L. No me permite. Bien. A eso es lo que le llamamos límite de una función. Cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha lo más cerca posible, sin necesidad de tomar el valor. Si nos acercamos por ambos lados o llegamos por ambos lados a dicho valor y llegamos al mismo punto, a ese punto donde se coincide, se le llama límite de una función. Si por el contrario, usted toma valores por la izquierda y valores por la derecha y llega a valores diferentes, entonces el límite de la función no existe. Bien, a ese límite de la función no existe. Cuando se hace este procedimiento, que yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha en notación simbólica, lo vamos a denotar así, jóvenes. Miren, a ese proceso de tomar valores por la izquierda del valor donde yo quiero calcular el límite o al proceso que se hace de tomar valores por la derecha del valor al cual yo quiero calcular el límite, se denota de esta forma. Límite de f de x cuando x tiende al valor a, pero acá voy a ser específico. Arriba voy a poner un menos, arriba del número voy a poner un menos si le llego o me acerco a ese número por la izquierda. Y si voy a tomar valores por la derecha, entonces le voy a colocar un signo positivo o de suma al número al cual me estoy acercando por la derecha. Ojo, esos signos que están ahí arriba no indica que la cantidad es negativa o que sea positiva. No, lo que indica es que al número A estoy llegándole o tomando valores por la izquierda o por la derecha. A ese proceso, a esos límites que se calculan de esa manera, se le llaman límites laterales. Límites laterales. Cuando se calcula por un lado, se toman valores arbitrarios, bien cerquitita del número
al cual tiende la variable. Esos valores o a esos tipos de límites se le llaman límites laterales. Y a ese límite, a este que está encerrado en el rectángulo, se le llaman límite bilateral. Límite bilateral. Bien, porque se toman ambos valores, tanto el de izquierdo como el derecho. Entonces, una condición necesaria para que ese rectángulo, para esa fórmula que está encerrada en ese rectángulo se cumpla, es la siguiente. Necesaria, es que si tenemos límite lateral izquierdo de una función cualquiera, f de x, si ese límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho, entonces, si son iguales, ¿verdad? Y eso es igual a L, entonces podemos afirmar, podemos aseverar que límite, cuando X toma justamente el valor de A, de f de X, es igual a L. Bien, eso es una condición para que el límite de una función exista. Para que el límite de una función exista, los límites laterales tienen que ser iguales o tienen que llegar al mismo valor. Si eso no pasa, entonces el límite no existe. Y lo hago con un ejemplo acá. Lo hago con un ejemplo en una gráfica. Supóngase que yo tengo una gráfica cualquiera. Voy a... Oh, pero esto está lento. Yo voy a construir gráficas aquí de funciones. Vamos a poner acá, no voy a poner nada a escala, es simplemente una ilustración. X, supóngase que yo tengo una función así aquí, una función equilátera. Bien, y que por acá tengo otra función. Bien, aquí tengo f de x y aquí tengo f de x. Bien. Entonces, supóngase que yo quiero calcular el límite, mire, justamente aquí, cuando x toma el valor de 0, ¿verdad? Cuando x toma el valor de 0, miren, 0 está justamente acá, ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que a 0 yo puedo llegarle por acá, por la izquierda, ¿verdad? O puedo llegarle por la derecha. Entonces, supóngase que yo soy esa flechita o soy una hormiguita que vengo por aquí, mire, ese soy yo. Yo quiero llegar al 0 por acá. Voy caminando, voy cogiendo valores por aquí, por acá, hasta acercarme lo más que pueda al 0. Pero si usted toma valores justamente a la derecha del 0, hacia donde yo debo de dirigirme para buscar el valor de la gráfica, es a donde hay gráfica. A la derecha mi gráfica, mire, está en el primer cuadrante. Entonces yo tendría que subir por aquí, mire, por acá, hasta cortar mi gráfica. Supóngase que la corto ahí. Por acá sigo buscando hasta encontrar mi gráfica. Sigo buscando hasta encontrar mi gráfica para acá y va a llegar un punto, mire, que voy a seguir buscando mi gráfica y por ahí hacia donde llego buscando mi gráfica. Buscando mi gráfica, porque mi gráfica ahí no la voy a encontrar. Para acá, si sigo a Y, voy a llegar hacia Y positivo, para allá arriba. Pero usted sabe que los valores de Y, esa proyección que tiene Y, que tiene esa flecha, indica que eso es para allá hasta más infinito, ¿verdad? Que si sigo buscando a Y por ahí, voy a llegar hasta más infinito.
Y si ahora lo hago por aquí, por la izquierda, acercándome al cero, mire, por aquí, ¿hacia dónde voy a llegar? ¿Eh? Cuando busque a Y para acá, ¿hacia dónde voy a llegar buscando a Y para acá? Pero infinito. Hasta menos infinito. Entonces, fíjese que ahí los valores no coinciden. Uno está hacia abajo y otro está hacia arriba. Jamás van a llegar a un mismo punto esa flecha. O sea, jamás se van a encontrar. Entonces, para ese caso, el límite no existe, porque los límites laterales izquierdo y derecho llegan a valores distintos, a valores diferentes. Cuando eso pasa, cuando los límites laterales llegan a valores distintos o diferentes, entonces el límite bilateral no existe. Bien, esos son conceptos muy teóricos que se pueden ilustrar y con la ilustración usted puede quizás entenderlo de una mejor manera. Entonces, es el concepto de límite, jóvenes. Eso es lo que en matemáticas se entiende por el concepto de límite. Ahora bien, esos límites de funciones podemos nosotros calcularlo de la misma forma en que usted puede expresar una función, de la misma forma entonces yo puedo calcularle el límite. Nosotros en la introducción del tema hablábamos que una función podemos expresarla por lo general, ¿verdad? De muchas formas, por lo menos de 5 maneras. Forma verbal, forma visual, ¿verdad? O gráfica, en forma de tabla, en forma algebraica y forma conjuntista. Bien, de cada una de esas formas, según nosotros expresemos las funciones, pues de esa misma forma nosotros vamos a poder calcular esos límites. Acá lo vamos a hacer de 3 formas. Vamos a usar tabla para poder calcular límite de manera numérica. Vamos a usar la forma gráfica o visual y también lo vamos a hacer de manera algebraica. De esas 3 maneras nosotros vamos a establecer límite de una función en una variable. Ahora bien, los límites para nosotros para calcular límite, nosotros vamos a ver diferentes procedimientos según sea la forma en que se exprese la función. Hay técnicas para calcular límite que a este nivel de curso pues no están contempladas en el programa. Bien, hay técnicas que para este curso, para este nivel de asignatura, pues no están contempladas. Y hay otras técnicas que se pueden ver, ¿verdad? A nivel de este curso, pero para eso primero debemos aprender otras cosas. Primero debemos de aprender otras cosas y luego entonces poder calcular esos límites de una forma más cómoda y más rápida. Lamentablemente, la matemática es como muy paradójica. Así, lamentablemente. Luego más adelante ustedes verán que la pela que nosotros cogemos para calcular un límite, cuando cuando es un límite o es una indeterminación esencial, removible o evitable, yo no tengo que cogerla. Claro está, siempre que yo sepa derivar, pero todavía a esta altura de juego nosotros no sabemos derivar. Y lamentablemente la derivada es un resultado de un límite. Por lo tanto, lo primero que debemos de aprender es a obtener el límite. Y luego que aprendamos a obtener el límite, entonces derivamos y ya sabiendo derivar, entonces podemos aplicar la fórmula de Bernoulli-Hospital o de Hospital-Bernoulli y los límites los vamos a calcular de una forma rápida y ágil. Pero a esta altura no podemos hacerlo, porque primero tenemos que aprender a derivar. Entonces, vamos a ir estudiando los límites de forma visual o gráfica. Vamos a calcular límite de forma visual. Límite de forma gráfica. Es la forma
más sencilla de calcular límite, pero lamentablemente, jóvenes, es una pena decirlo, pero esos límites se trabajan muy poco. Bien, se trabajan muy poco porque para calcular los límites, nada más puse de forma y no puse la manera en que lo vamos a hacer. Acá es de forma gráfica. De forma gráfica. Entonces, cuando hablamos de forma gráfica, para ello necesitamos tener la gráfica de una función. Y en base a esa gráfica, pues nosotros vamos a calcular el límite, aplicando, claro está, todos los conocimientos del límite y las mismas propiedades que deben de cumplirse con los límites. Entonces, forma gráfica, pues para ello necesito tener la gráfica de la función a la cual se le va a calcular el límite. Sin necesidad que tenga la regla que define o me da la envolvente, es decir, que me da la gráfica o el recorrido del fenómeno que se está estudiando o modelando. No necesariamente debo de tener la regla algebraica o fórmula. Con el hecho de que se tenga la gráfica y que esa gráfica esté construida a escala, pues con eso es suficiente. Y me voy a explicar, ¿eh? Vamos a suponer que yo tengo una gráfica de una función como esta. Trataré de hacerlo lo más apegado a la realidad. Bien, lo más apegado a la realidad. Entonces, vamos a ponerle divisiones a esto. Voy a colocar por aquí 1, 2, 3. Ahí está. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y en Y, vamos a ver. Mire, algo bien sencillito, una gráfica que ya nosotros la trabajamos, que es la función irracional, raíz cuadrada de x. En 0 me da 0, en 1 me da 1, en 2 me da 1.4 aproximadamente, en 3 1.7 aproximadamente, y en el 4 me da el valor de 2. Más o menos esa es la gráfica de la función irracional raíz cuadrada de x. Entonces yo trataré de traer esto así. Ahí está. Fíjense que no voy a colocar la regla, nada más voy a colocar aquí f de x. Bien. Bueno, para esa función, si te dan esa gráfica, te pueden pedir calcular el límite de forma gráfica para esa función. Y si lo van a hacer, si te van a pedir calcular límite para esa función, pueden hacerlo de la siguiente manera. Pueden ponerte acá, obtener el límite, mira, límite de la función, en este caso f de x, cuando x tiende a 1. Bueno, pues mire, como es de forma gráfica, yo no tengo una regla algebraica, no sé cuál es la regla que me define esa función, pues lo único que usted va a hacer es ir a la gráfica, colocarse justamente en el valor al cual
Le están pidiendo que tienda X, usted la va a dejar que tienda, que sea, que se haga 1, se va a colocar en el número 1, va a proyectar una línea totalmente vertical hacia la dirección donde esté la gráfica. Donde corte la gráfica, entonces usted va a proyectar hasta encontrar el valor en Y. Para este ejercicio, usted es evidente, ¿verdad? Que cuando proyecto, corto la gráfica a la altura de Y, que vale la unidad. Entonces, simplemente ahí yo digo que ese es el límite de esa función. Límite de f de x, cuando x tiende a 1, es igual a la unidad. Porque lo estoy haciendo de manera gráfica. De manera gráfica. Si me pidieran ese valor en el número 5, me dicen, mira, ahora calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 5. Bueno, pues yo me coloco justamente en el número 5 acá, mire aquí, proyecto. Vengo aquí corto, vamos a usar la regla. Aquí. Santa cachucha. Mire ahí, ¿verdad? Entonces aquí vengo y busco. ¿Cuál es el valor aproximadamente que me da eso ahí, según la escala que tenemos, jóvenes? ¿Cuánto puedo yo estimar ese valor ahí? ¿En cuánto puedo estimar ese valor? 2.25. 2.25 podría ser, o 2.3, como usted entienda. Si usted elige 2.25 y un compañero elige 2.3, ambos tienen razón, ¿verdad? Porque es una estimación. Es una estimación y esa estimación es subjetiva. Ahora, esa subjetividad o objetividad tiene que ser lógica, porque no es verdad que si tú aquí, si alguien me dice que no, que ese límite es 2.9, pues eso sería ridículo decir que es 2.9, porque usted está observando dónde que corta ese punto, dónde intersecta la trayectoria de esa proyección, donde corte el 2. Está muy por debajo de la mitad, entonces no puede ser ni 2.5 ni 2.9. Tiene que estar pegadito al 2, ese valor que yo estoy estimando. Tiene que ser algo lógico, no algo irracional. Bien, esa es la forma de hacerlo de manera gráfica. Siempre que, claro está, le den el valor y cuando usted proyecte, pues encuentre el valor de la función. Bien, vamos a ver otros casos o otras situaciones que se pueden presentar. Bien, que se pueden presentar y yo tengo que saber cómo voy a proceder para poder decir, obtener o calcular el valor de mi límite. Voy a dejar el mismo plano de visión, ¿verdad? El mismo cuadro de visión y voy a construir entonces una nueva función. Mire, una nueva función para que se me haga bien sencillito explicarlo. Esta para que no se me haga complejo explicarlo, lo voy a hacer así. Voy a poner esta, vamos a llamarle ahí f de x. Y por acá, entonces, bueno, me faltó la escala aquí, pero trataré de hacerla lo más pegado a la verdad. Va a decir que aquí hay -1 y que aquí hay -2, ¿verdad? -1, -2. Bueno, pues ahora yo vengo aquí. Mire, y hago esto. Bueno, vamos a hacerlo en el mismo color para que sepan que es la misma función. Bien. Y aquí, mire, yo tengo justamente f de x. F de x. Bien. Y ahora supóngase que le están pidiendo, mire, voy a dejar esos límites, justamente esos límites, y le piden buscar el límite para esa función cuando x vale 1. Cuando x vale 1, ¿cuánto es el límite de esa función?
Sería el 2. 2 positivo, ¿verdad? Y cuando x vale 5, ¿cuánto es? El 2. El 2. ¿Y ahora qué pasa si digo límite cuando x tiende a -1? Según la gráfica es menos 2. Según la gráfica es -2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que me calculen el límite de esa misma función f de x, pero ahora vamos a llegar a x o al valor que toma x, que en este caso es 0, pero vamos a llegar por la izquierda? Por la izquierda, ¿qué valor sería si yo llego por la izquierda donde esté el 0 ahí? 0 punto algo negativo. 0 punto algo negativo, dice el compañero. Puede ser cualquier número, bro. Cualquier decimal. No, porque ¿dónde está el 0? Mire, el 0 está ahí, ¿verdad que sí? Entonces, si yo soy, mire, ese soy yo, que voy a llegar al 0 por la izquierda, mire, yo voy a llegar al 0, estoy en el 3, bajé, mire dónde corté la gráfica. Ahora me moví al 2, bajé, ¿dónde? ¿No sería 2 positivo, profesor? Mire dónde llegué, por la izquierda, 0 por la izquierda, ¿eh? Ahora estoy en el -1, me moví al -1, mire a dónde caí, a dónde llegué. ¿A dónde está la gráfica? ¿Y cuánto vale esa gráfica cuando bajo aquí, cuando estoy en -1? -2 negativo, profesor. -2. Y cuando me acerco, lo más cerquita, supóngase que lo más cerquita que está hoy es aquí. Aquí cuando bajo, acá, ¿a dónde llego ahí? ¿Cuánto vale mi gráfica? 2 negativo. Entonces, -2, que vale eso cuando yo me acerco a la función, al 0 por la izquierda es -2. Bien, es -2 que vale. Y si fuera entonces ahora el límite de f de x, cuando x se acerca al 0, pero por la derecha. 2 positivo. 2 positivo. Se ve, es evidente ahí que es 2 positivo. 2 positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora le pregunto, justamente la pregunta del milenio o del millón entonces, si ya tengo los límites laterales y yo quiero calcular justamente, yo no quiero el límite lateral izquierdo ni el límite lateral derecho. Yo quiero establecer justamente el límite de f de x cuando x toma justamente el valor de 0. Justamente el valor de 0. Cuando es justamente 0, ¿cuál va a ser el valor del límite entonces? O es -2. Repite, profesor. Cuando estoy en 0, justamente aquí, ¿cuál es el valor del límite? No tiene. No sería 0, profesor. No sería 0. ¿Eso es una afirmación o una negación? Una afirmación. Esa afirmación es negativa. No es 0 ese límite. Entonces, para ello, muchachos, mire, usted simplemente va a decir, óigame, límite, adelante. Yo iba a preguntar que ahorita te estaba explicando que cuando los límites de la izquierda y la derecha llegan a valores diferentes, no tiene límite. Pues eso es lo que vamos a decir aquí, mire. Límite de f de x cuando x tiende a la izquierda es diferente al límite de f de x cuando x tiende a la derecha. ¿Verdad? Por el 0 a la derecha. Como son diferentes, entonces la consecuencia de eso es que ese límite no existe. La consecuencia de esa desigualdad, de esa diferencia es que el límite cuando x vale 0
no existe para esa gráfica. Para esa gráfica, entonces, decimos que el límite no existe, porque debemos de llegar siempre al mismo valor. Pero aquí yo tengo una oscilación, estoy entre menos 2 y 2, menos 2 y 2. No, debe de llegar al mismo punto y tú estás oscilando o estás divariando entre menos 2 y 2. Tienes que decidirte por un solo valor. No puede llegar a dos valores diferentes, tiene que ser a un mismo valor. Bien, esa es la conclusión a la cual debemos de llegar. A ese tipo de límite o a esos tipos de funciones, como esta, se le llaman funciones no funciones, vamos a decir, indeterminación por salto. Bien, ahí hay un salto de menos 2, saltó a 2. Y eso es una indeterminación, eso es inevitable. Esa función desde menos infinito hasta 0, ella viene constante ahí. Menos 2, menos 2, menos 2. Pero cuando llega al 0, salta y brinca al valor de 2 y de ahí se mantiene constante hasta más infinito. Bien, a ese tipo de indeterminación se le llama indeterminación por salto. Hay otros tipos de indeterminación que son removibles o esenciales o evitables, que esas son las que nosotros vamos a trabajar aquí en este curso. Bien, tipo de indeterminación removible o evitable es la que nosotros vamos a trabajar. Y un ejemplo de ella, mire, un ejemplo de ella, la voy a hacer acá. Bueno, podría usar esa gráfica, ¿sí? Vamos a usar esa gráfica. Déjame ver si puedo usarla. Esto aquí tendría, bueno. Déjame ver si puedo usarla. Aquí en 1, vamos a poner aquí. Acá vamos a suponer que cae aquí, justamente aquí. Previously in the Suicide Squad. This is Christopher Smith, known as Peacemaker. His father was a soldier who trained his son how to kill from the moment he was born. You failed to follow my orders and I detonate the explosive device. Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer esto, miren. Your mission is to destroy every trace of Project Starfish. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Hacer algo así. Who are you going to show that to? Press. People deserve to know. I can't let you do that. Eso This Waller así. charged me with making sure those records don't leave this building. Proyectar eso así. Entonces, cuando en una gráfica usted ve esa simbología, mire esa simbología que usted ve como un roncito, pero el roncito está como vacío, no está coloreado, no está sombreado. A eso en ingeniería se le conoce como vínculo. Es un vínculo. Pero ese vínculo, lo que me está diciendo aquí es que en ese punto, cuando tú introduces el valor de 1, no va a encontrar absolutamente ningún valor. O sea, cuando tú lo introduces a la regla algebraica, que es esta, miren, f de x igual a x cuadrado menos 1 entre x menos 1. Si tú introduces el valor de 1 en esa función, te darás cuenta que lamentablemente no te da ningún resultado, ¿verdad? Te va a dar la evaluación de eso, te va a dar 0 sobre 0. Y eso aún ningún matemático ha definido ese resultado. No sabemos lo que nos da esa división, 0 sobre 0. Entonces, cuando tú introduces ese valor, el 1, mire, para esa función, así como está, te da 0 sobre 0. Pero ¿qué pasa? Que esa función que está ahí
es equivalente o es la misma, esa función que está ahí es la misma que decir x más 1. Oiga, como es la matemática es complicada. Mire, esas dos funciones son la misma, pero hay una que está escrita de forma diferente. La que está allá arriba está, ajá, dígame. ¿Cuál es la que usted dice que son las mismas? Las dos que están ahí. La de Pues, x más 1 y x. Eso, mire, eso que está ahí es equivalente a esta que está aquí. Que x cuadrado menos 1, cuando si usted lo factoriza es x más 1, ¿verdad? Por x menos 1. Como usted tiene un x menos 1 debajo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que se van a cancelar estos dos. ¿Qué le queda? X más 1. ¿Cierto? Pero así como se le están dando, si usted introduce el valor del 1, así como está, no puede. No puede encontrar el valor. Ahora, ¿qué pasa? Que si usted le dice, mira, yo quiero calcular justamente el valor de esa función o el límite de esta función f de x, vamos a borrar acá para no causar. He bangs chicks, good for him. He fucks dudes, got no problem with that. He starts fucking fish. That's taking it a step too far. Aquaman fucks fish? Yeah. I don't believe it. Guy on Twitter works for the aquarium. Said for $50 he brings him in the back so he can have his way with a Este sturgeon. borrador, mira. And I refuse to believe that at Pepe the Frog 89. Aquí, mire, entonces yo si le digo, mira, calculame el límite de f de x cuando x tiende a tomar el valor de 1. Entonces ahí usted tiene que si usted va justamente al 1, se dará cuenta que no puede obtener un valor ahí porque la función ahí no existe. Se ve que para eso era esa simbología. Entonces, para poder calcular o estimar el valor del límite en ese numerito, usted lo que debe de hacer es usar los límites laterales, decir, bueno, déjame calcular entonces el límite cuando x tiende a llegar al 1 por la izquierda de f de x, ¿verdad? Y calcular el límite de la misma función f de x, pero cuando x, ahora le llegamos al 1 por la derecha. Si esos dos límites coinciden o llegan justamente al mismo valor, entonces, pues ese va a ser el valor de mi límite. Pues usted trataré de hacer un zoom aquí. Te viene, agarra, se coloca por el 1 a la izquierda, lo más cerca posible. Vamos a ponerlo aquí. Por ahí. Usted viene, mire. Lo más cerca posible. Espero que sea esto, lo más cerca, ¿verdad? Y vamos a aprovechar también para ponernos por la derecha aquí. Dice el grosor del creyón, no me permite. Vamos a coger otro color. Y viene usted ahí, mire. Se quita la línea entera acá. Ya. Si usted viene ahí, mire, proyecta. Y busque esos valores. Usted se da cuenta ahí que mire, cuando usted viene por aquí, mire a dónde llega. Y cuando viene por aquí, mire a dónde llega. ¿Verdad? Si se acerca, mientras más se acerca, si usted hace que la diferencia entre esos dos valores sea casi cero, se convierte en derivada, ¿verdad? Pero si se hace 0, mientras más se acerque, ¿hacia dónde vamos a llegar?
si vamos acortando la distancia, al número 2. Entonces, aquí yo digo, mira, que yo llego por aquí, cuando estoy por la izquierda, llego a 1.99, ¿verdad? Que cuando estoy por la derecha, llego a 2.1, ¿verdad? Entonces, si yo me siguiera acercando al 1 por la izquierda, ¿hacia dónde voy a llegar aproximadamente? Esto va a llegar al 2. Y si me sigo, bueno, hasta aquí llegó mi clase. Bien. Esto va a llegar. Se me apaga el computador. Déjame ver si puedo pasar lista. Denme un chance. Cosa del sistema. Entonces, una observación antes de cerrar. El examen lo voy a pautar para hoy es viernes, el lunes. Si lo quieren antes del lunes, me avisan, Está bien, está bien. El lunes tienen examen en la plataforma. ¿Y cuándo cierra? ¿Y cuándo cierra? ¿El mismo lunes? El lunes, un solo día, porque hay que publicar el ok. Tengo que publicar antes del miércoles. Lo va a abrir el día entero, de 1 hora a 1 hora. Pero porque como no sé ahí, ¿verdad? ¿Quién tiene clase y no sé a la hora que tienen clase? Vamos a ponerlo el día entero. Gerni Arismendi Félix. Gerni o Gerni Arismendi. ¿No está? Ay, que esté la 24, la 23, viva Dios. Espérate, papi. Está diferencial. 23, véala aquí. Entonces, comienzo aquí con Rubí Esther. Presente. Emil Estrao. Presente. Jesús Ramón Ortiz Berigüey. Presente. Jeremy Agustín Bueno Gil. Presente. Albert Oscar Encarnación. Presente. Jessica Nicole. Presente. Tienen una tarea de hacer en la plataforma referente a este tema. Ángel Alberto Ortiz Fernández. Presente. Kiancis. Presente. Yokaini. Alberto Tamares Pozo. Presente. Elizabeth. Presente, Yokaini. Presente. Katie. Presente, Elizabeth. Presente, Katie. Germi. Presente, profesor. Smiling José. Presente. Anderson David. Presente, profesor. Sebastián Antonio. Presente. Jeffrey Sloan. Presente. Miguel Santos. Presente. Freudin. Presente, Freud, maestro. Ángel Leandro. Presente. Elías. Presente, maestro. Vivian María. Presente. Francis Lismer la Antigua. Yanivel Martín Guzmán. Se quedó. Nicole Celín Castillo Guerrero. Presente. Amer Antonio de Olio Abreu. Amer Antonio de Olio Abreu. Se quedó. Lion Sabiñón. Ella tuvo que salir, pero ella estaba aquí adentro. Samuel Alberto Rosado Taveras. Presente. Isael Ramón Tapia.
Digo, excusa por el grupo. Jorge Luis Mateo. Jorge Luis Mateo. Se quedó. Dauri Ismael Mendoza. Presente. Presente. Y Brian Rodríguez Abad. Ese soy yo, profe, presente. Entonces, muchachos, tienen una tarea referente a ese tema. Límite de forma gráfica. Bien, la voy a enviar por WhatsApp para que la llenen y trabajen ese tema haciendo esto que acabo de explicar hoy. Bien, Profesor, adelante. Sí. en la plataforma también hay una tarea que será el 26. ¿Ese orden? El 27 creo que dice. Límite. Ajá, di que sábado 27. Ah, pues a él, la del límite, yo se la voy a Pero descargar. Se la voy a descargar y se la envío por el grupo de WhatsApp. Ah, ok, sí, porque Bueno. en la plataforma Que no no se tiene equivoque. documento. Sí, para que no se equivoquen, le envío la tarea. Se la envío por el grupo de WhatsApp para que la llenen. Está bien. Profe, también hay una tarea que vence en 9 días de operaciones de funciones, que es Sí, antes pero del límite. esa ya la trabajamos la semana pasada, la combinación, suma de fracciones, resta de fracciones, composición de funciones. Eso lo expliqué el viernes pasado. Creo que es por la tarea que vamos a verla. Bueno, O sea, yo digo que la trabajamos, pero que esa no la hemos hecho, yo creo. Porque... pues háganla. No le dejen tiempo al tiempo, porque yo voy por límite de funciones. Hoy introduje el tema de límite y el viernes, si la luz me deja, pues vamos a ver si abordamos por lo menos y llegamos al límite de forma algebraica o límite hasta que tienden hasta el infinito.